Muy buen día, soy Carlos Castañeda, curso actualmente la materia neumática e hidráulica en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad José Antonio Páez. Y vamos a conversar un poco sobre lo que son las válvulas controladoras de presión. Estos son dispositivos que nos permiten aprovechar al máximo la energía que puede transmitir un fluido, sea gas o líquido, cuando son sometidos a alta presión en un sistema determinado. Entre las válvulas más resaltantes podemos encontrar las válvulas reguladoras de presión o las reductoras. Estas válvulas estabilizan la presión en líneas secundarias a un nivel inferior al de la alimentación principal, independientemente de las variaciones de consumo o de la presión de entrada. Esto lo hace mediante un equilibrio entre la fuerza del resorte de ajuste, la presión de entrada y la presión de salida. Esta válvula modifica la apertura de su obturador para mantener constante el valor deseado. Son fundamentales en redes neumáticas que alimentan ya sea herramientas o sensores que requieren presiones bajas y constantes, así como también en circuitos hidráulicos de control. Estos dispositivos al instalarse se recomienda que se coloquen inmediatamente después de filtros y lubricadores, garantizando además una longitud mínima de tubería recta, aguas arriba y aguas abajo. Esto para evitar pulsaciones, oscilaciones en las presiones o golpes de ariete. Su correcta selección implica considerar el caudal máximo, la caída de presión admisible y obviamente la compatibilidad de los materiales con el fluido de trabajo. Otro tipo de válvulas bastante implementada en los sistemas hidráulicos y neumáticos son las válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad son la primera línea de defensa en cualquier sistema hidráulico o neumático, ya sea ante situaciones de sobrepresión o de sobrecarga. Estas son construidas normalmente con un asiento y un obturador retenido por un resorte. Y obviamente este resorte está calibrado. Estas válvulas permanecen cerradas durante el tiempo de funcionamiento normal, pero cuando la presión del fluido supera el valor ajustado del muelle, el obturador se separa de su asiento, permitiendo así el libre flujo del fluido, ya sea hacia el tanque en el caso de los sistemas hidráulicos o a la atmósfera en el caso de los sistemas neumáticos. Y esto lo hace hasta que la presión desciende por debajo del umbral de cierre o a presiones de presión normal. Su diseño debe cumplir estrictas normativas, por ejemplo, la ISO 4126 en el caso del hidráulico. Esto porque gracias a estas válvulas, ya como son de seguridad, garantizan la integridad de personas y operadores cerca del sitio de trabajo. Estas obviamente requieren mantenimiento y, más importante, calibraciones periódicas con equipos trazables para garantizar una apertura precisa y además segura. Estas se instalan lo más cerca posible a la bomba compresor para aliviar rápidamente picos de sobrepresión y sobrecarga. Además, su mantenimiento principalmente incluye la limpieza del asiento y obturador, la verificación del sello hermético, el recorrido libre del vástago y entre otros. Otro tipo de válvulas bastante parecida a las válvulas de seguridad son las válvulas de descarga o de relief, pero con la pequeña diferencia de las válvulas de seguridad que las de descarga están pensadas para mantener de manera continua la presión de trabajo en un nivel prefijado, derivando gradualmente el exceso de caudal al depósito. Internamente también cuenta con un resorte y un obturador, pero su acción es un poco más suave y modulada, de modo que la válvula se abre progresivamente ante pequeñas variaciones de presión. Esto principalmente evita fluctuaciones y además busca de proteger componentes sensibles como servoválvulas, cilindros de presión y sensores, al proporcionar una presión de alimentación estable. En sistemas con demanda variable de actuadores, el dimensionamiento del muelle y el diámetro del orificio deben elegirse cuidadosamente para asegurar una respuesta rápida sin generar ruido hidráulico ni mucho menos cavitación. Hablemos ahora de las válvulas de secuencia. Las válvulas de secuencia garantizan el orden correcto de actuación en circuito o en cadena que requiere movimientos escalonados o sistemáticos. Por ejemplo, prensas progresivas o montajes automáticos. Estas se intercalan en la línea de alimentación del segundo actuador y permanecen cerradas hasta que la presión en el primer circuito alcanza el valor de ajuste.
En ese momento, el pasador pilotado, internamente obviamente, se desplaza, abriendo el paso al segundo ramal. Para evitar ciclajes indeseados, a menudo incorporan un sistema llamado histéresis, que es un punto de cierre algo inferior al de apertura. La pérdida de presión inducida al paso también debe ser mínima, por lo que su ajuste y selección de muelles afecta directamente al tiempo de respuesta y la secuencia de la máquina que contenga este tipo de válvulas. Otro diseño o tipo de válvulas que se utilizan mucho en los sistemas hidráulicos y neumáticos son las válvulas de contrabalance. Estas son diseñadas para evitar el descenso incontrolado de cargas. Las válvulas de contrabalance mantienen una contrapresión proporcional al peso o el momento aplicado sobre el actuador. Estas funcionan como un pistón equilibrado contra un resorte ajustable y hasta que la presión generada por la carga supera la fuerza del muelle. Una vez pasa esto, la válvula se mantiene cerrada, soportando la carga de manera estática. En muchas situaciones críticas, como cilindros de elevación o plataformas de trabajo, estas incorporan además un conducto anticavitación que permite el paso de fluido desde el retorno hacia la alimentación, si la succión del cilindro crea o llegase a crear un vacío. Esto protege contra la cavitación y asegura un frenado suave ante descargas o ante variaciones de carga. Y por último y no menos importante, tenemos las válvulas de frenado. En sistemas donde es necesario controlar la velocidad de descenso o detener el movimiento de forma suave, controlada y segura, las válvulas de frenado se encargan de regular el caudal de salida del cilindro o de un motor. Pueden ser de tipo orificio o pilotados, ofreciendo un ajuste manual o automático de la restricción del flujo. Al momento en el que se limita o se restringe el flujo de retorno, esta genera una caída de presión que frena el actuador. Su aplicación es comúnmente en prensas hidráulicas y máquinas de movimiento vertical, donde un descenso demasiado rápido o descontrolado puede suponer un riesgo. El factor clave en su diseño es el coeficiente de flujo, que determina la velocidad de frenado para cada rango de presión, y además el diámetro del cilindro. Estos son los tipos de válvulas mayormente utilizados en los sistemas hidráulicos y neumáticos. Todas estas obviamente cuentan con una serie de recomendaciones generales para mantener y prolongar la vida útil de estas válvulas. Entre las más importantes tenemos un filtrado previo, que se basa prácticamente en instalar filtros adecuados para evitar contaminación y desgaste prematuro de las piezas internas de estas válvulas. También mantener una lubricación y mantenimiento constante según la ficha técnica del fabricante, o intervalos de inspección de recambio de juntas o de mantenimiento de las piezas por parte de un departamento de mantenimiento, puede ser. Realizar constantemente pruebas de fuga, chequeos periódicos con líquidos trazadores o un sniffer para válvulas que trabajen con aire. Y obviamente tomar documentación, registro y anotar los ajustes de presión y fechas de calibración para un buen control de calidad. Bueno, espero que la información haya sido de provecho. Esto es todo, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.